Ceballos. Nosotros vamos a exponer acerca de los siguientes temas. Análisis del servicio de transporte del modelo OSI. Elementos de la capa de transporte, de definición de los protocolos de transporte del modelo OSI. Y por último, los efectos generales y conceptos estructurales de la capa de transporte en el modelo OSI. Ahora en este momento vamos a proceder a hacerlo en cada una de nuestras computadoras para poder explicar mucho mejor. La capa de transporte del modelo ISO OSI tiene como objetivo determinar los propósitos de la capa de transporte y administración del transporte de datos comunicados entre extremos, de routing a computadora, de routing a celular, de routing a un lacto. También uno de los objetivos es comprender los principios fundamentales del servicio de transporte, cómo direcciona, cómo funciona, cómo se distribuye los datos. Y también aprender los protocolos de transporte de Internet, que esto quiere decir con lo que es TCP y UDP. Vamos a hablar sobre el análisis de servicio de transporte del modelo OSI. Este análisis de transporte del modelo OSI tiene más como definidad hablar sobre lo que es la comunicación. Esta comunicación es son mensajes cortos en la aplicación en segmentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar que el transporte de comunicación pueda comunicación lógica, una comunicación lógica entre las diversas aplicaciones de la red, servicios brindados a través de protocolos de las capas. La capa de transporte del modelo ISO proporciona servicio de transporte de datos de puerta a puerta, confiables y económicas. ¿Qué quiere decir confiable? Si el router envía un dato a un celular, los paquetes van a llegar directamente ubicados por la IP. El acceso de ella permite, son de ellos por primitivas del servicio, permiten establecer conexión, uso liberal. ¿Qué quiere decir? Que si el router envía un dato, se va a guiar directamente por su IP o por su MAC, enviándolo desde el router, va a dispersar ese paquete para que al momento de llegar a la aplicación, a la capa de aplicación, se una y se note todo el paquete enviado. Es clave entender que esta capa, para nosotros entenderla con facilidad, hay que entender las demás capas anteriores, capa de física, de enlace y la de red. ¿Ya? Este paquete limita los principios entre el proveedor y el usuario del servicio, que hace que el usuario permite determinar los datos enviados, el servicio de datos confiable por el servicio de red conyugente, ya que este puede detectar, recompensar los paquetes que están perdidos, datos alterados, o en los grandes casos reiniciar la conexión que ha sido interrumpida por la conexión de red. La capa de aplicación nos habla más que la capa de aplicación de la capa de transporte traslada los datos entre las aplicaciones del dispositivo red. Esto tiene el lado emisor y el lado receptor. El lado emisor divide los mensajes de la aplicación, el uso de red, el uso del transporte de la capa. Hace que el momento que envía los datos no haya un bucle repetitivo, que hace que el receptor él agrupa sus mensajes para exportarlos a la capa de aplicación, que es la capa número 7. Cuenta también con esta capa de transporte disponible en las aplicaciones de Internet. Esta aplicación se envía los datos determinados, no sé, de una computadora a otra computadora, de una lacto a otra lacto, de un celular a un celular. Buenas, ¿cómo están compañeros, querido ingeniero? Ahora tenemos lo que es el tema de elementos de la capa de transporte, definición de bases y definición de bases de los protocolos de transporte.
tenemos ahorita lo que podemos presentar los elementos del protocolo de transporte: direccionamiento, establecimiento de conexión, liberación de una conexión, control del flujo y almacenamiento en buffer, multiplexación y recuperación de caídas. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que es el control del flujo, son los protocolos que hacen para poder controlar todo lo necesario en el sistema de la red. La multiplexación es lo que se envía una computadora para varias computadoras. Tenemos esa parte. Aparte de eso, tenemos una pequeña gráfica que ahorita les estoy mostrando para que puedan entender mucho mejor lo que es el transporte, la multiplexación o el almacenamiento en buffer, porque tenemos la aplicación, el transporte, la capa que se interactúan entre los dos usuarios y la recepción también. Aparte de eso, ahora tenemos la definición de los protocolos de transporte. ¿Qué es capa de transporte? Es aquella unidad que está encargada de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor, dando eso al origen de destino, el origen final de lo que es la red en sí. Vamos a ver lo que son funciones de la capa de transporte. Esta función acepta todos los datos fragmentados en más pequeñas, y al momento de estar fragmentados tienen más envío en la otra PC, o de una PC a otra PC le hace la recepción y va armando poco a poco para que pueda tener ya toda la información completa. ¿Por qué lo hace más pequeño? Porque es más fácil enviarlos, y a partir de esa parte, si se llegó un archivo dañado o un error, el router siempre va a seguir enviando hasta que se complete lo que es emulado a otro lado. Tenemos aquí un poquito del modelo de arquitectura, del nivel de aplicación, nivel de transmisión, nivel de Ethernet y nivel de red. Lo que es la aplicación, tenemos el terminal virtual, la transferencia de archivos, correo electrónicos, servidor de nombres y mount NFS. Y lo que es la transmisión, tenemos el protocolo TCP y el protocolo UDP, que de eso depende de lo que es el nivel de internet, que es el protocolo IP, que es un protocolo que va configurado con los protocolos anteriores. Aparte de eso, tenemos ya el nivel de red, que es red satelital, Ethernet, token ring y AppNet. Bueno, espero que la explicación sea bastante cómoda para ustedes. Y muy bien, yo les voy a hablar acerca de la capa 4 del modelo OSI, o la capa de transporte. Esta capa es la responsable de la regulación del flujo de información desde el origen hacia el destino en forma confiable y precisa. Prácticamente la capa de transporte OSI se encarga de hacer conexiones de punto a punto, de extremo a extremo, mediante la red, en los cuales se envían datos de aplicación y se reciben los datos de red dependiendo a qué equipo esté conectado. Al ser Ethernet un medio compartido, solo un nodo puede transmitir datos a la vez. Cuantos más equipos haya en un segmento de red, más posibilidades hay de que ocurran colisiones. Por lo tanto, el hecho de segmentar la red evita la retransmisión de colisiones, y pueden ser segmentadas a nivel de capa 2 mediante switches, o también pueden ser mediante dominios de colisión que están a nivel de capa 3, que ya vendrían a ser los routers, donde aquí se encuentra el broadcast. Dentro de la capa 4 existen dos tipos de protocolos, el TCP y el UDP. El TCP es el protocolo de control de transporte, que permite que los datos sean direccionados a la aplicación correcta que se ejecuta a la computadora de destino. Esta aquí posee dos ventajas, que es orientada a objeto, es orientada a la conexión y es orientada a la confiabilidad. Es orientada a la conexión porque envía los datos de forma segura, y si se llega a perder algún paquete en el transcurso de los datos, el sistema vuelve a reenviar el mismo paquete para que no exista ninguna pérdida. Es orientada a la confiabilidad. Orientada a la confiabilidad porque no posee una gran velocidad y hace que todo el equipo funcione de una manera continua y no exista una pérdida de datos. Asimismo, como posee un algoritmo para confirmar si todos los paquetes han sido enviados y poder seguir continuando con la aplicación. Ahora, el protocolo UDP, este de aquí no es orientado a nada, porque
La única ventaja del protocolo UDP es que posee una gran velocidad al momento de enviar datos, y si el servidor envía bien los datos está bien, y si no los recibe pues no hace nada. La única ventaja sería la velocidad. Este protocolo se usan más que todo en los que son videoconferencias y streaming, así para que no haya una pérdida tan grande de datos.